la función f de x tiene límite cuando x tiende a y me da 4 opciones. Pues es un concepto muy teórico, es ver que realmente tenga claro el concepto, pero si no mandó la justificación, pues la nota es lo que aparezca en la plataforma. ¿Sí? Ah, Entonces bueno, no hay opción de contrastar si tuvo alguna equivocación en escritura o algo. Pero sí, estaremos revisando eso y caso por caso. Bueno, vamos a mirar para hoy un tema que vamos a plantear, que es precisamente el concepto de derivadas. Y es la esencia de todo este curso. Voy a compartirles acá el tablero y vamos a mirar un poco de qué se trata todo esto. El curso se llama un curso de cálculo diferencial e integral. En un curso de cálculo diferencial, eh, digamos que lo que nos interesa es las derivadas. Las derivadas son lo que le define el nombre precisamente a eso. Y las derivadas es una herramienta matemática que se usa mucho en ciencias económicas administrativas para el tema de optimización. Uno de los objetivos teóricos de esta parte de derivadas tiene que ver con optimizar. Cuando hablamos de optimizar, estamos hablando de varios aspectos. Primero, o aumentamos o disminuimos. Denme un minuto, por acá hay alguien que está ingresando. Ya. Cuando hablamos de optimizar, estamos hablando o queremos maximizar o queremos minimizar. Normalmente a eso se reduce todo el proceso administrativo. A optimización de los recursos. Entonces, si estamos hablando de utilidades, pues lo que deseamos siempre es que esas utilidades sean máximas. Si estamos hablando de costos, lo que deseamos es que esos costos sean mínimos. Entonces, en términos generales se dice que la intención de la administración es optimizar esos recursos. Esa es, digamos, por definición. Y la matemática aporta en eso, las derivadas precisamente lo que hace es determinar ciertos puntos que pueden maximizar o minimizar cierta función. ¿Dónde está el inconveniente en la aplicación práctica? El inconveniente en la aplicación práctica está realmente en que toda la parte matemática que nosotros trabajamos con algo que se llama funciones. Y esas funciones es, digamos, un equivalente a unas ecuaciones. Y esas ecuaciones no aparecen de la nada, esas ecuaciones nos toca construirlas y ahí es donde está el inconveniente en la práctica. Pero ¿de dónde empiezan a aparecer todas esas ecuaciones? Precisamente de los mismos conceptos que hay desde el punto de vista de la economía, de la administración, de la contabilidad. Ejemplos. En economía normalmente hablan de... En economía normalmente se habla de los conceptos de oferta y demanda. De la oferta y de la demanda, digamos que es como el centro de toda esa parte económica. Pero dentro de esa oferta y demanda tienen en cuenta varios aspectos y hablaban de conceptos, por ejemplo, de costo marginal. En algún momento hablan de costo de utilidad, pero hablan del concepto marginal. Y ese marginal se entiende como, si estoy hablando de costo, sería el costo de producir una unidad adicional. Es decir, yo tengo una estructura de costos para un proceso de producción, hasta ahí lo tengo muy definido. ¿Qué pasa si aumento una unidad o disminuyo una unidad? Eso es lo que se llama el costo marginal. ¿Cuánto me cuesta producir una unidad adicional? Si hablo de utilidad marginal, lo mismo. ¿Cuánto es el costo de la utilidad adicional si vendo una unidad menos o una unidad más? A eso se refiere el costo marginal. Y entonces en economía les muestran que esos costos marginales se hallan como una derivada de unas funciones. Contabilidad tiene varios elementos. Por ejemplo,
Cuando ustedes quieren hacer una estructura de costos, ustedes están en este momento con costos, ¿cierto? En la parte contable, ¿o no? No, profe, señor. ¿Qué ven, No, profe. qué ven ustedes ahora? Contabilidad administrativa. Sí, señor. Ah, bueno. En costos normalmente y en presupuestos normalmente se hacen procesos de comparación. Ya en contabilidad administrativa ven cómo hacen un análisis horizontal, un análisis vertical, pero en esa parte contable también necesitamos estructurar ecuaciones y por ejemplo hay una función que es básica y se llama la depreciación. La depreciación es un tema muy contable que representa realmente la pérdida de valor de un bien por el uso. Entonces, uno sabe las cosas nuevas cuestan más que las cosas usadas, entonces eso es lo que llaman en contabilidad una depreciación. Por el tiempo se van gastando los activos y eso hay que irlo depreciando, hay que irle descontando valor. Entonces se crean ecuaciones. Lo mismo, cuando hablamos de costos o cuando hablamos de todo el tema de producción en administración, digamos desde el punto de vista de administración, hablamos por ejemplo de funciones de costo. Todo proceso de producción tiene estos elementos. Tengo que empezar por definir un producto y lo costeo. Tengo unos precios de venta. Defino el precio. Y si yo tengo eso y defino las utilidades, es el proceso permanentemente que hay que hacer. Entonces hay que mirar cuáles son las ecuaciones que mejor me relacionan este tipo de funciones para poder aplicarlos. Entonces uno dice, por ejemplo, en costos ustedes saben que hay estructuras, que hay varios tipos de costos. Encuentran que en costos van a encontrar, por ejemplo, los costos fijos y que encuentran costos variables. Y se puede hablar de costos marginales y se puede hablar de otro tipo de costos. Entonces, finalmente, cuando yo quiero revisar cuál es mi estructura de costo, pues debo tener en cuenta esos costos fijos y esos costos variables. Para decir finalmente que el costo total, que lo va a escribir CT, es igual a los costos fijos, esos costos fijos más unos costos variables. Pero esos costos variables, ¿de dónde aparecen? Aparecen de el número de unidades que venda. Entonces, por ejemplo, acá tengo una ecuación simple lineal de una función de costo. Entonces, si yo conozco cuáles son mis costos fijos y cuáles son mis costos variables, pues puedo determinar de acuerdo al número de unidades que venda cuál es el costo total. Y eso me va a servir también posteriormente para definir las utilidades. Pues si yo tengo un precio de venta, entonces puedo determinar algo que se llama ingreso. Los ingresos, que los llamo I. Y esos ingresos normalmente viene dado por ¿qué? Viene dado por el precio de venta. El precio de venta que se le fija, se lo fija el productor por el número de unidades que venda. Entonces mire que ahí ya empiezan a armarse unas ecuaciones a partir de los conceptos que vamos conociendo en economía, en administración y en contabilidad. Esa es la esencia y ahí es donde está realmente la parte compleja en la práctica. Una vez tengamos la ecuación, aplicar el concepto matemático no tiene problema. Y por ejemplo acá podemos decir que finalmente las utilidades, si yo tengo una función de utilidad, puedo decir que las utilidades se calculan como los ingresos menos los costos. Eso lo saben ustedes desde la teoría administrativa. Entonces ya podemos establecer ciertas relaciones. Esto no es un lenguaje desconocido para ustedes, es el día a día. Entonces empezar a ver cómo utilizamos eso en la práctica. Bueno, ¿por qué razón
se hace previamente todo el concepto de funciones que vimos sobre dominio, rango, gráficas. ¿Y por qué límites? Esos límites es uno de los conceptos matemáticos, digamos, un poco difícil de asimilar frente a la práctica, pero tiene digamos, un fin, una justificación de por qué aparece en ese orden. Funciones, límites, para llegar a derivadas. La derivada, muy desde el punto de vista matemático, la definen de la siguiente forma. Voy a escribir acá una definición matemática. Muy matemática, y después hago una definición más de lo que se aplica en el día a día. Entonces, cuando hablamos de derivada, la derivada lo que me dice desde el punto de vista matemático es lo siguiente. La derivada es un límite, voy a escribirlo acá, f' de x, también decimos que es la pendiente. Ahora definimos un poquito todo eso. Es igual al límite. A ver, yo busco por acá ese límite acá. Es igual al límite cuando, a ver, borro acá. A ver, borro este que no me dio. Va a ser igual al límite cuando x tiende a un valor cualquiera, digamos, pero lo voy a poner acá, x tiende a 0 de una función, pero esta función la definen de la siguiente forma. Fx, voy a escribir acá, y ahora definimos cada uno menos. Voy a poner acá un delta x para poder variar y cambio un poquito. Déjenme busco un símbolo. A ver si lo tengo por acá. Fx más delta x menos f de x y todo sobre delta x. Voy a cambiar este concepto acá que sea delta x. Bueno, ahí quedó mal escrito este acá, debe ir debajo del límite, pero quiero que miren esta definición y desde lo que ya sabemos de límites me digan cuál será el inconveniente si yo quiero calcular este límite. Voy a escribirlo nuevamente mientras ustedes piensan ahí qué pasa con este límite si lo quisiera calcular. Recordemos cuál es la intención del límite. A ver si lo puedo corregir. ¿Cuál sería el inconveniente ahí? Hay que eliminar el delta abajo. Claro, el problema es que como límite cuando delta x tiende a 0 y delta x aparece en el denominador, entonces ahí ya hay una indeterminación. Entonces eso implica que hay que quitar la indeterminación, y ya sabemos que esas indeterminaciones finalmente las quitábamos mediante procedimientos algebraicos. Voy a reescribir esta que ya logré organizar ese simbolito que no me daba. Ese es exactamente el concepto. No podemos resolverlo porque se indetermina. Entonces hay que tratar de quitar esa indeterminación. Ese es exactamente el concepto. Bueno, borremos este y dejamos este. Entonces, si yo quisiera hacerlo desde el punto de vista de la aplicación de la definición, pues este límite se vuelve complejo para calcularlo, porque con funciones simples no hay problema. Recordemos qué significa cada símbolo antes de seguir y antes de dar otra definición. Si yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual, pongámosle a x al cuadrado más 5.
Tengo la función x al cuadrado más 5. Voy a preguntar lo siguiente. Si yo quisiera escribir f de x, no, f de 5, ¿qué tendría que hacer? Miren la función, me dan f de x igual a x cuadrado más 5 y me dicen, calcule f de 5, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar el 5 en la fórmula. Exactamente, entonces donde esté la x simplemente reemplazo por el valor que me están pidiendo. Eso es lo que se llama evaluar una función. Simplemente donde aparezca el valor de la x, reemplazo. Mire que aquí está dentro del paréntesis. Entonces si a mí me dijeran lo siguiente, quiero que calculen f de a, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué tendría que escribir ahí? Mire que decimos que lo único que hacemos es reemplazar la variable por lo que aparece dentro de ese paréntesis. Entonces me da fa cuadrado. Lo mismo si yo dijera en términos generales que yo quiero hacer esta función fd y definiera por ahí alguna figura que, a ver, yo escribiera por ejemplo ahí, quiero que me quede entonces a qué será igual, simplemente Delta al cuadrado más 5. exacto. Entonces lo que hay que entender es que siempre que yo quiero evaluar una función, lo que hago es reemplazar la variable por el valor que me aparezca ahí. Entonces vamos a revisar un poquito la fórmula general para mirar cómo se hace esta definición. Vamos a aplicar este concepto de x cuadrado más 5 en esta definición y miremos qué me da. Entonces voy a escribirlo acá. Por el momento no me preocupen mucho por la definición, simplemente quiero mirar unos conceptos más de habilidad en la aplicación de las operaciones. Entonces yo quiero hacer f de x es x cuadrado más 5. Voy a reemplazar eso en toda esta definición y entonces la definición me va a quedar de la siguiente forma. Entonces digo, límite cuando delta x tiende a 0 de f de x, aquí tengo un error, f de x más delta x, f de x más delta x menos f, listo. Aquí también f de x más delta x. Entonces quiero reemplazar esta función acá. ¿Qué es f de x más delta x? Entonces va a ser, dijimos que donde esté x lo reemplazo por toda la función. ¿Cuál es f de x más delta x? Pues va a ser x más delta x. A ver, lo pongo acá. No era menos, profe. Pero me reviso un poquito aquí, me parece que es más, ya reviso exactamente la definición. Me quedó la duda en este momento. Pero ya mismo aclaro acá el concepto y miramos. Ya mismo miro una definición muy formal de lo que es la derivada y vemos si es exactamente menos o más. Un minuto y aclaramos ese concepto acá. No, es más. F de x más delta x. Ya está correcto. Entonces aquí sí. F de x más delta x menos f de x. Aquí sí. Entonces decimos f de x más delta x. X más delta x. Donde aparezca x lo reemplazo. Entonces me queda x más delta x al cuadrado más 5 menos f de x sobre delta x, pero f de x es
x al cuadrado más 5. Miren. X al cuadrado más 5. Tengo acá la fórmula. Me dan f de x, que es este de acá, y me dicen, yo quiero hallar f de x más delta x. ¿Qué pasa? Donde esté x, reemplazo por x más delta x. Aquí me toca quitar el f. Ahí, me quedaría así, x más delta x al cuadrado, que es x que lo estoy reemplazando por el valor que hay adentro, más 5 menos f de x, que es la función original, sobre delta x. ¿Cómo resuelvo un binomio al cuadrado? Es decir, aquí tengo x, aquí me falta x más delta x. ¿Cómo resuelvo este binomio? A más b al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? Quiero que vayan revisando cómo resuelvo un binomio al cuadrado. A ver si hay alguien por acá. ¿Cómo se resuelve el binomio al cuadrado? Recuerden que me da al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces tengo que aplicar eso acá. Entonces me va a quedar acá de la siguiente forma, para que recordemos un poquito el concepto de esos límites. Entonces, al resolver acá este cuadrado, me va a quedar lo siguiente. Me dice que es el cuadrado del primero, entonces x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, entonces 2x delta x más el cuadrado del segundo, entonces delta x al cuadrado. Simplemente estoy haciendo la parte operacional y destruyo el paréntesis que sigue. Al destruir paréntesis, aquí me quedaría menos x al cuadrado menos 5. Estoy haciendo esta parte, se me borró acá, menos x al cuadrado menos 5. Ahí tenemos entonces ya hecha la parte operacional, y ahora voy a simplificar. Mire, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a buscar términos semejantes. Entonces aquí está x al cuadrado con x al cuadrado se puede cancelar. Aquí me falta un concepto, que es este más 5. Cuadrado del primero más 5. Y puedo cancelar 5 con menos 5. Entonces también me permite hacer lo siguiente. Entonces ya cancelé x cuadrado con x cuadrado más 5 con menos 5. Y finalmente, ¿qué me va a quedar? Finalmente me va a quedar al cancelar esos elementos, entonces me queda que aquí desaparece x al cuadrado, por acá desaparece más 5, toda esta última parte desaparece, x al cuadrado, los cancelamos y me quedó esto que está ahí. Pero eso lo puedo factorizar, factorizando para poder, cuando delta x tiende a 0, digamos delta x tiende a 0, y arriba me va a quedar entonces lo siguiente. Voy a sacar factor común de este término que está en el numerador, es delta x. Aquí está delta x al cuadrado, aquí está delta x solo. Entonces delta x es el factor común. ¿Factor común de quién? Para que me dé esta parte de acá me falta 2x
más, para que me dé delta x al cuadrado me falta delta x sobre delta x. Y ahí puedo nuevamente cancelar, que cancelo este delta x con este delta x. Y finalmente me queda un límite simple que ustedes ya podrán calcular. Es el siguiente límite. Esto me quedaría como cancelemos acá. Este límite acá lo cancelo y me quedó 2x más delta x. ¿A qué será igual ese límite de acuerdo a lo que dice ahí? Acabamos de pasar la evaluación, hicimos límites, los veo que calculan límites muy bien. ¿Cuál será el valor de este límite? 2x. Exactamente. Exactamente. 2x es el valor de ese límite. Entonces mire que esa es la justificación por la cual se ven límites antes de derivadas, porque la derivada se define a partir del límite. Pero empieza uno a ver, y esto es un proceso largo, extenso, muchas veces complejo, para poder llegar a un resultado tan simple como este. Entonces aparece algo que se llaman las propiedades, que ahora los vamos a ver. Pero quiero mostrar acá la otra definición del límite. Una cosa es esta definición matemática y hacemos todo este proceso, y otra cosa es que nos pregunten qué es el límite. Entonces, en términos, digamos, de las palabras propias, si a nosotros nos preguntan qué es el límite, pues tenemos que dar una respuesta. Yo no puedo explicar todo esto en palabras, y para el común no sería muy claro. Entonces, realmente el límite, siempre que hable de derivada, lo que debo decir es que estoy calculando es la derivada de la pendiente, y ahora vemos a qué se refiere el concepto. La pendiente de la recta tangente. Ahora identificamos cada elemento de esto. Pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto. Eso es en términos de el lenguaje común. Vamos a entender qué significa todo eso. Voy a tratar de hacer una gráfica acá. Este no me facilita mucho las gráficas, pero voy a tratar de hacer una gráfica acá. Digamos que tenemos, a ver, le damos color a esto, y digamos que tengo el plano cartesiano. Ya sabemos que por acá aparece el eje X, que por acá está el eje Y, el eje X y el eje Y. Quitémosle a esto ese relleno, lo mismo acá. Bueno, y yo puedo trazar una curva cualquiera. Voy a tratar de hacer acá, digamos, yo puedo trazar aproximadamente, ahí hay una, no me salió no le puse color. Hagamos una curvita cualquiera. Digamos que tengo esto. Esto es una función que la voy a llamar y igual a f de x. Esa es una curva. Yo puedo tomar cualquier punto que quiera ahí. Por ejemplo, quiero mirar qué pasa si tomara por acá este punto. Cuando yo tomo ese punto, ¿cómo llegué yo a un punto en el plano cartesiano? Inicialmente lo que digo es, esto tiene unas coordenadas en el eje X, y de acuerdo a las coordenadas en el eje Y tiene unas coordenadas, perdón, el eje X tiene unas coordenadas en el eje Y. Cualquier punto que tome, mire que se va moviendo.
Supongamos que tomo otro punto por acá. Voy a tomar este punto acá. Digamos lo más grandecito que se vea por acá otro punto. Eso. Ahí. Digamos que tenemos ese punto. Y quiero hallar las coordenadas. Pues tengo que mirar el valor de X acá. Y si le doy un valor de X, él tiene un valor de Y. Entonces lo que me está representando acá es que yo tengo un punto que se va moviendo a lo largo de toda la curva. Ese punto puede estar en cualquier parte. Lo voy a ubicar por acá, un punto. Por acá, él se va moviendo a lo largo de la curva. Y cada que cambie de ubicación, va a tener una ubicación diferente en el plano cartesiano. O sea, el valor de X, el valor de Y van a ser valores diferentes. Y eso es lo que hace difícil, digamos, aplicar una función simple como cuando tenemos una recta. Por ejemplo, cuando tenemos la recta, si yo tengo una recta cualquiera en el plano cartesiano, voy a hacerla por acá rápido. Digamos que este es el eje X y el eje Y. Tengo una recta. Pues para hallar la recta simplemente necesito hallar la pendiente. La pendiente es el grado de inclinación de esta recta. Y es constante. La pendiente de esta recta en cualquier punto va a ser el mismo. Si yo me paro por acá y luego vengo por acá, siempre la inclinación va a ser la misma. Entonces ahí puedo hablar de pendiente sin problema. Y hay una formulita matemática que me permite calcular la pendiente. Pero en la curva, cada que cambio de punto, puedo trazar una recta diferente. Voy a mirar acá. Hagamos una recta, por ejemplo acá. Yo podría trazar acá esta recta y esa tiene una pendiente. Pero cuando me vengo a este punto tiene otra recta diferente. Mire, puedo trazar una recta acá y esta recta es diferente a esta recta, tienen pendientes diferentes. Lo mismo, si vengo por ejemplo acá a este punto por acá tendrá una recta diferente. Entonces cada que me mueva de punto cambia. Por eso se llama acá arriba, dice, muestre bajo esa definición para asociarla con eso. Por eso es que se dice que la derivada es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Eso es gráficamente, sigue siendo confuso, entonces dice uno, bueno, las propiedades no son tan claras, pero hay que entender otro concepto gráfico. Yo necesito determinar la recta tangente y la recta normal. Voy a hacer otra curvita por acá para que identifiquemos algo. Vamos a mirarlo. La recta tangente y la recta normal. Supongamos que tengo el plano cartesiano. Vuelvo y marco el eje Y. El eje Y. Y el eje X. Siempre debo identificar esos dos ejes. Y trazo la curva. Hacemos una curva por acá. Digamos esta así, bien marcada. La misma que había marcado arriba. Y voy a trazar dos rectas. Por acá, por ejemplo, voy a trazar esta recta. No, voy a hacerla con la recta. Voy a trazar esta recta. Esta recta toca un punto acá en la curva y esa recta se va a llamar la recta tangente. Cuando hablamos de recta tangente es que corta o toca a la curva en un solo punto. Entonces esto se llama
la recta tangente. Pero hay otra recta que puede pasar por este mismo punto de forma perpendicular. Voy a marcarlo acá. De forma perpendicular, por ejemplo, yo puedo trazar que pase por el mismo punto. Y esta recta perpendicular a la recta tangente se llama recta normal. Recta normal. Entonces ahí tengo dos definiciones que me van a servir para poder hallar un punto y en ese punto hallar la derivada de esa función. Ya hallo la recta tangente y la recta normal. Recordemos cómo se halla la ecuación de la recta. En un plano cartesiano yo puedo tener dos puntos, digamos un punto por acá de coordenadas x1, voy a escribirlo de otra forma. Yo puedo tener un punto por acá de coordenadas x1 y para cada punto de x1 hay un punto y. Y me quedó mal este, el borro. Un punto de coordenadas x1 y y1. Todo punto en el plano cartesiano siempre viene de esa forma, una pareja ordenada xy. Y supongamos, la voy a escribir por acá, y supongamos que por acá tengo otro punto de coordenadas x2, pongámosle acá en paréntesis, x2, y2, dos puntos cualquiera. Si yo tengo dos puntos, puedo unirlos. Yo tengo un punto, voy a marcar, este punto acá lo voy a marcar y tengo este punto acá y lo voy a marcar. Si yo uno esos dos puntos, pues se me forma una recta. Siempre por dos puntos puedo trazar una línea recta. Y al trazar esa línea recta, entonces yo puedo hallar la pendiente. Yo puedo hallar la pendiente de la recta y la pendiente de la recta está definida de la siguiente forma. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto se llama ecuación de la pendiente. ¿Pendiente de quién? De una recta. Entonces, eso quiere decir que si yo conozco dos puntos, puedo hallar la ecuación, puedo hallar la pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente? El grado de inclinación. Si esta recta se inclina más o menos, entonces la pendiente va cambiando. Veamos un ejemplo, antes de continuar y ir asociando todo un poco. Supongamos, vamos a hacer más dibujos acá, que tengo acá este punto, pongámosle que tenga coordenadas, estas coordenadas pueden ser más o menos, pongámosle que tiene coordenadas 3,2, es este punto. Y supongamos que tengo por acá otro punto, acá abajo, que tenga coordenadas, le voy a poner menos 2,3. Marquémosle acá el punto, digamos que sea menos 2,3 por acá.
Entonces ya sé por la definición de la recta que por esos dos puntos puedo trazar una recta. Mire, yo puedo trazar acá, no le di color. Entonces yo puedo trazar una recta que pasa por esos dos puntos. Vamos a hallar la pendiente. Entonces quiero hallar la pendiente. Dijimos que m es igual. Mientras que vamos acá, voy a bajar para que se vea la fórmula. Miren, acá arriba está. De acuerdo a la fórmula, ¿cuál será la pendiente de esta recta? Me dice que es y2 menos y1. Entonces no importa en qué orden lo tomo. Yo puedo tomar este primero y luego este, o al contrario, me va a dar siempre lo mismo. Pero primero me dice, tome los valores de y. Entonces voy a tomar y2, que es 2, menos y1, que en este caso es 3. Y el denominador me va a quedar x2, que es 3, menos el denominador, que es menos 2. Aquí me indica que esto me va a dar, a ver, y2 menos y1, a ver, 2 menos 3, y abajo me da 3 menos menos 2. Bueno, este sí está bien, menos 2. Ah, aquí hay un error. Este punto acá no tiene coordenadas 3, sino que este punto tiene coordenadas menos 3. Está ubicado en el tercer cuadrante. Si este vale menos 2, por acá y vale menos 3. Entonces aquí me va a cambiar menos 3. Listo. Y haciendo la operación, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. 2 más 3 sobre 3 más 2. Y eso es igual a 5 sobre 5. 5 sobre 5. Y eso es igual a 1. Entonces, esa sería la pendiente de esta recta. Pero si yo cambio de punto, por ejemplo, quiero que haya en la pendiente de la siguiente recta. Voy a cambiar, voy a dejar este punto de abajo, pero ahora voy a escribir este punto acá. Digamos que este punto que marco acá tiene coordenadas, lo voy a escribir acá. Este tendrá coordenadas, pongámosle 4, pongámosle menos 1. Aquí x vale 4, y vale menos 1. ¿Cuál será la nueva pendiente? Calculémosla. Entonces vamos a calcular la nueva pendiente. Voy a trazar la recta y se van a dar cuenta pues que tiene inclinaciones diferentes. Si yo tengo esta recta acá, que pasa por este punto, y por este, pues mire que la inclinación de la recta cambió. Entonces debe tener un valor diferente acá. Vamos a ver cuál es ese valor. De acuerdo a lo que tenemos, entonces voy a decir que esto es igual, borro todo esto, y que es acá menos 1, menos el y de aquí abajo, lo cambiamos para que se vea, movámoslo, el y abajo que es menos 3, y miremos con x qué valores tiene. X tiene acá valor 4, menos x tiene aquí valor menos 2, y eso me va a dar menos 1 más 3 sobre 4 más 2, y menos 1 más 3 me da 2, y 4 más 2 me da 6, y esto quiere decir que es un tercio. Entonces tiene una pendiente diferente. Digamos que esto es una pendiente 1 y esto es una pendiente 2.
Quiero que hagan lo siguiente. Quiero que hallen la pendiente. Voy a hacer un nuevo punto. Voy a ubicar este punto acá. Y este Profe, punto... tiene que ser en el mismo plano cartesiano todas las pendientes, o puede ser. No, uno dibuja en planos diferentes, pero lo que estoy mostrando es el concepto que es la pendiente en una recta y entonces aprovecho el mismo plano cartesiano para que lo hagamos, pero yo puedo hacer planos diferentes para cada uno. Ah, entiendo, profe. Cada recta por separado, lo mismo, las curvas las puedo hacer todas en el mismo plano o por separado, pero es solo mirando, recordar este concepto de pendiente para que miremos. Quiero que calculen la siguiente pendiente. Este tendrá menos 3,3. Quiero que hallen la pendiente de la recta que pasa por este punto. Lo voy a marcar acá. Déjenme corro acá un poquito. Digamos por acá. Y el punto menos 3,3 que sea este. Y quiero hallar la pendiente de esta recta que pasa por este punto y este punto de acá. A ver, le cambio de color a ese, dejémoslo, lo borro y lo cambio de color para que sepan a cuál le van a calcular. Quiero que calculen la pendiente de esta recta. Esto no es. Digamos que está ahí. O vámonos un poquito ahí más o menos. Bueno, no me quedó. Pero digamos que va a pasar por estos dos puntos. ¿Cuál será entonces? Quiero que la calculen de acuerdo a lo que hicimos acá. ¿Cuál será entonces el valor de la pendiente 3? Llamémosla acá. Cada uno haga el cálculo ahí y me dicen cuánto les da. A ver. Entonces voy a borrar estos valores. Y van haciendo los cálculos a ver cuánto les da la pendiente de esa recta. Y miremos qué diferencia se marca con las otras. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Qué valores van en el numerador de esa ecuación? Menos 1 y más 3, profe. Entonces yo puedo escribir que esto es menos 1 más 3, correcto, y en el denominador No, profe, mentiras, es menos 3. Arriba. arriba es menos 3, sí. Y2 menos Y1, listo, ahí está bien. Y abajo, Ya, sí, 3. 4 menos, lo voy a escribir completo, menos 3. Y a esto entonces me quedaría arriba que es menos 1 menos 3 menos 4. Y abajo 4 más 3, 7. ¿Sí? Y ahí no hay forma de simplificar, entonces lo dejo ahí. Bien. Esa será la pendiente de esta recta. Mire que las dos anteriores, esta recta y esta me dio pendiente positiva, lo que quiere decir que la recta va de forma creciente. Cuando son positivas, lo que me está marcando es que la recta va creciendo. Esta tiene pendiente positiva, esta tiene pendiente positiva, entonces me dice que la recta va creciendo. Pero esta última me dio una pendiente negativa, lo que indica es que la recta va decreciendo. Precisamente este es uno de los conceptos que ustedes usaron en economía cuando usaban curvas de oferta y demanda. Lograron identificar que una curva de oferta tenía pendiente ¿qué? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces la pendiente de una curva de oferta es positiva
y la pendiente de una curva de demanda es negativa. Exactamente. Entonces, mire que ya con solo entender el concepto de la pendiente, en oferta y demanda podían identificar en la gráfica cuál era la oferta y cuál era la demanda, y con esos dos hallar algo que se llama punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio llevado acá es lo que necesitamos normalmente cuando estamos hallando la ecuación de la recta tangente y la recta normal. Bueno, entonces estoy recordando un poquito toda la parte de matemáticas básicas sobre geometría, cómo construir o hallar la pendiente de una recta. Pero igual, si yo tengo la pendiente de una recta, quiero hallar también la ecuación de la recta. Entonces esta es la pendiente de la recta. Pero quiero hallar también algo que se llama ecuación de la recta. Es lo que deseo. La ecuación de la recta es el objetivo final en esto. Y la ecuación de la recta la puedo hallar de varias formas. Primero, hay una forma que se llama pendiente punto. Forma pendiente punto. Esa ecuación de la forma pendiente punto lo que me está diciendo es lo siguiente. Si yo conozco de una ecuación, o conozco la pendiente M, y conozco un punto de coordenadas X, pongámosle 1, Y1, aquí lo que me está diciendo es, yo conozco la pendiente y conozco un punto. Con esos dos puedo hallar la ecuación de la recta. Pero también sucede que yo puedo conocer dos puntos. Como acá en el caso de la pendiente. Para hallar la pendiente necesito conocer dos puntos. Vamos a hallarlo con la forma pendiente punto. La ecuación entonces sería la siguiente. Y menos Y1, ya vamos a ver qué es cada uno de los elementos que aparecen, igual a M por X menos X1. ¿Sí? X menos X1. Esta formulita es la que me interesa. Acá me está diciendo, listo, yo conozco un punto, conozco la pendiente, a ver, le quito el relleno a esto. Entonces lo que me está diciendo acá es, yo conozco la pendiente, es un número cualquiera, y además conozco un punto cualquiera. Si yo tengo esos dos, puedo hallar la ecuación de una recta. Vamos a hacer un ejemplo acá. Supongamos que la pendiente, o ya la calculamos, de esta recta roja me dio menos 4 céntimos. Entonces digamos que acá M es igual a menos 4 céntimos, que ya lo calculamos. Y vamos a tomar un punto por el cual pasa esa recta. Esa recta pasó por el punto menos 3,3 y por el punto 4 menos 1. Puedo tomar cualquiera de los dos como referencia. Tomemos el de arriba y supongamos que tengo el punto menos 3,3. Con estos dos datos voy a hallar la ecuación de la recta. Entonces vamos a ver cómo hacemos acá para reemplazarlo. Entonces tengo acá
El concepto de Y, Profe, no sería menos 2/3. Ve, menos 2 menos 3. no vi bien arriba, me equivoqué en este. Acá no, es este punto. Menos 3 el que estoy tomando de referencia. Y la pendiente esta que me dio menos 4 céntimos, ¿no? Menos 1 menos 3 me da menos 4 y 4 más 3, 7. Entonces Sí, profe. estoy tomando este punto de referencia, este. Y la pendiente de esta recta fue este. Entonces hasta el momento tengo un punto y tengo la pendiente. No conozco la ecuación de la recta, es lo que quiero hallar acá. Entonces ahí están bien los valores. Vamos a reemplazar. Vamos a mirar. Y es una variable, queda ahí como incógnita. Pero Y1 es el valor que aparece acá, que es 3. Igual. La pendiente, ¿cuánto es? Menos 4 céntimos. Menos 4 céntimos. X es una variable. ¿Cuánto vale X1? Vale menos 3. Y ahora ya resolvamos la ecuación. Hagamos las operaciones básicas. Digamos acá. Si hago estas operaciones, entonces me va a dar lo siguiente. Y menos 3, aquí multiplico menos 4 céntimos por X, me da menos 4 céntimos de X. Y acá menos por menos da más. Y con el menos de afuera me da menos 4 por 3, 12 céntimos. Quiero que revisen bien esta operación que acabo de hacer. Cómo pasé de acá a acá. Estamos haciendo esta transición. Quiero que revisen este paso de acá a acá. Que les quede clara la operación. Estoy haciendo simplemente, dice, menos por menos da más. Y más por menos da menos. 4 por 3, 12 céntimos. Ahora, cuando a mí me piden hallar una ecuación, lo que estoy buscando es que puedo despejar una variable. Es decir, tengo que dejar todo en términos de Y. Y igual a algún valor. Y como acá el 3 está restando con Y, lo puedo llevar al otro lado a sumar. Entonces quito el 3 que está restando acá y lo paso acá a sumar. Y ahí puedo hacer esa operación. Estos son dos números que se pueden sumar y entonces hago la operación y me va a quedar que la ecuación de la recta entonces me va a quedar de la siguiente forma. Hagamos la operación y aquí me daría menos 12 más 21, eso me da 9 céntimos y esto queda positivo. Creo que la operación que hice ahí fue esta, la voy a marcar acá. Hice menos 12 céntimos más 3. Fue la operación que hice ahí para que me diera 9 céntimos. Verifiquen si sí. Sí, profe, entonces esa es la ecuación de la recta. Entonces esta ecuación es la ecuación de la recta, exactamente. Y mire qué va a pasar. Voy a marcar acá que esta es la ecuación de la recta. Y la voy a copiar y la voy a pegar arriba para que veamos la gráfica. Entonces la ecuación de la recta, de esta recta, fue ese que acabamos de hallar, de esta recta roja. Entonces yo obtengo varios caminos. Recordemos que si yo tengo la ecuación y quiero graficar, ¿qué hago? Reemplazo los valores, le doy valores a X y hallo el valor de Y. Hay una tablita, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero hacer una tablita de valores que me diga con esa ecuación qué pasa. Voy a dar dos valores, por ejemplo. ¿Qué pasa si X vale? Voy a poner acá X y voy a poner acá abajo Y.
y aquí abajo y. Entonces siempre que queremos graficar, lo que yo hago es doy valores a x y hallo los valores de y. Por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 1? ¿Cuál será el valor de y? Si x vale 1, ¿cuál será el valor de y? Y estoy hablando de esta ecuación de acá. Estoy hablando de esta ecuación. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Es la pregunta. 5 séptimos, profe. Entonces menos 4 más 9, eso me da exactamente 5 céntimos. Eso es lo que tenemos que empezar a entender antes de entrar a aplicar conceptos, es recordar un poquito la parte operacional. Entonces siempre que yo quiero resolver una ecuación, lo que hago es reemplazar el valor. ¿Y qué pasa si x vale, pongámosle 4? ¿Cuánto vale y? Si x vale 4, ¿cuánto vale y? Me daría menos 16 más 9, esto me daría menos 1. Unos 7 séptimos, no, profe. Menos 7 séptimos, ¿qué es? Menos 1 por eso. Sí, señor. Menos 1. Menos 7 séptimos, que es menos 1. Y mire que entonces yo puedo hallar esos valores y todos esos valores van a quedar acá sobre la recta. Entonces, ojo, varios caminos. Tengo la ecuación. Y puedo hallar la gráfica. Es un camino. La otra es, conozco los puntos, 2 puntos por donde pasa la recta y puedo hallar la ecuación. Primero hallando la pendiente y luego mediante la forma pendiente punto puedo hallar la ecuación. Entonces ese es un primer paso que necesitamos conocer. Cómo calcular la ecuación de una recta a partir de conocer 2 puntos para poder llegar a aplicar entonces todos los conceptos que habíamos visto inicialmente acá de la definición de derivada, porque la derivada, ¿qué es? Pendiente de la recta tangente. Es una recta a la cual necesitamos calcular la pendiente, pero en una curva, entonces en cualquier punto de la curva. Esa es la intención general con la definición de derivada. Sé que hasta el momento, digamos, es un poco confuso todo el concepto de lo que queremos dar acá desde el concepto de derivada y asociándolo con la recta pendiente, pero más adelante se van a dar cuenta que es más simple de lo que estoy planteando acá. Este es todo el soporte teórico. Vamos a ver después unas propiedades y miramos sobre unos ejercicios cómo empieza a trabajarse la derivada. En conclusión, ¿hacia dónde vamos? Para que no se vayan a preocupar mucho. El tema de la derivada nos va a llevar por varios caminos. Necesitamos tomar varias partes. Digamos que la derivada tiene una primera parte que tiene que ver con calcular derivadas. Y para calcular derivadas pues necesitamos conocer las propiedades. Entonces, el primer objetivo, la primera parte, es aprender a derivar. Y es exactamente esto. Para aprender a derivar necesitamos conocer unas propiedades, así como estaban en los límites, hay unas propiedades, acá igual. Pero también nos va a llevar por el siguiente camino. Después de que aprendemos a derivar, pues ¿para qué necesitamos nosotros aprender a derivar? Primero, puedo trazar gráficas a partir de las derivadas. Esa es una de las aplicaciones, digamos,
de la derivada. Aplicaciones de la derivada. Una es trazar gráficas. Y la otra aplicación que tiene va a ser optimizar. ¿Y optimizar qué? Optimizar las funciones de costo, ingreso y utilidad. Bueno, esto es lo que nos va a llevar, digamos, la mayor parte del tiempo ahora del resto del curso de lo que nos queda de semestre. Al final viene una parte sobre integrales, pero nos interesa centrarnos en esta parte. Entonces, quiere decir lo siguiente, que primero vamos a trabajar toda esta parte clara. Vamos a ver las propiedades de las derivadas, aprendemos a derivar. Una vez aprendamos a derivar, venimos y utilizamos la derivada para poder trazar gráficas. Mire que hasta el momento para nosotros trazar gráficas, el único camino que tenemos es tabular. Es lo único que tenemos hasta el momento para graficar. Pero en ninguna parte nadie me dice cuándo una curva de estas va creciendo, cuándo va decreciendo, por qué marco la curva hacia abajo, por qué marco la curva hacia arriba. Eso no me lo dice acá la tabulación. La derivada sí me va a dar todas esas características. Entonces ese es el primer objetivo. Aprendemos a derivar para poder trazar gráficas con todos los detalles. Y dentro de la parte práctica podemos establecer ya este tipo de funciones. Y a partir de una función podemos entonces optimizar la función. Esos son los dos caminos que debemos seguir. Uno es aprendemos a derivar y otra es aplicamos las propiedades de las derivadas para trazar gráficas y para optimizar. Eso es lo que viene. Bueno, entonces por hoy, para que el tema no nos vuelva tan confuso, porque esta era la parte solo teórica, quería mostrar un panorama general de qué es lo que se viene. En la próxima clase entonces vamos a revisar algunos ejercicios de aplicación de la derivada y vemos cómo pasamos de esa definición de límite que es compleja a las propiedades que se hacen mucho más sencillas. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar ahí y nos veremos en la próxima clase. No sé si tengan alguna inquietud, alguna observación, denme un minutico, yo verifico por acá algunos que me faltó llamar ahora en la lista. José Erney está por ahí, Jorge Erney. Jorge Erney Agudelo. Profe, sí, aquí estoy, profe. Eso, listo. Déjame ya verifico que me faltó solo unos poquitos que... David Enrique Camargo está por ahí. David no está, es en el chat. No está David. Bueno. Estará Ani Camila Martínez, que no la he visto por ahí. No está. Luz Ángela Montaño. Luz Ángela no está. Santiago Narváez. No está Santiago. Alexandra Pardo. No está por ahí. Mariana Andrea Ruiz. Bueno. John Harold Tafur. Aparecieron hoy. Y Epifanio Andrés Fandiño no apareció tampoco. Bueno. Ya no es más, ya los demás había verificado. Les agradezco, nos veremos entonces en la próxima clase.
Espero que tengan un buen fin de semana, que recarguen baterías y la semana entrante empezaremos nuevamente con el tema y avanzamos sobre la parte fundamental del cálculo diferencial. Entonces que descansen, que tengan buen fin de semana y les agradezco. Ya, profe. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Que estén bien.